Las enseñanzas de haber sufrido el abuso narcisista. Nadie debería vivir la experiencia traumática del abuso narcisista. Ningún ser humano tiene el derecho de agredir y devastar, emocional y psicológicamente, a otro ser humano. La experiencia devastadora del abuso, cuando es superada, puede y debe convertirse para las víctimas en una fantástica oportunidad para su crecimiento personal. Según una famosa escritora suiza, las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han encontrado la manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad, y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y un profundo interés amoroso. La gente bella no surge de la nada. Es muy enriquecedor para las víctimas del agresor perverso hacer un inventario de lo que han crecido humanamente, a través de su relación con el narcisista y del proceso de recuperación que han vivido. Estas son algunas de las cosas que la experiencia del abuso narcisista puede enseñar a las víctimas. 1. Una sensibilidad nueva sobre la importancia de la infancia. El conocimiento que adquieren las víctimas sobre el trastorno narcisista las hace particularmente sensibles al problema del maltrato, emocional y psicológico, de los niños. Saben que detrás de cada narcisista hay un niño que no ha sido amado, que ha sido víctima de una experiencia traumática que está en la génesis de su trastorno. Se estremecen al pensar que aquí y allá siguen existiendo niños que son agredidos emocionalmente, niños que crecen solos, sin amor, niños que no son atendidos en sus necesidades psicológicas y emocionales básicas. Seguridad, confianza, afecto. 2. Una nueva conciencia sobre el poder destructivo de las mentiras. La experiencia con el narcisista ha hecho que las víctimas estén conscientes del poder destructivo de las mentiras. La relación que vivieron fue una estafa de principio a fin, creían sinceramente que esta persona que ellas amaban era real, que su afecto por ellas era sincero. Todo fue un engaño. Ellas conocen por experiencia cuánto cuesta salir de la realidad ilusoria del narcisista. El lavado de cerebro, las manipulaciones, el maltrato, todo se basa en el poder seductor y maligno de la mentira. En contrapartida, ¿qué fuerza tan liberadora ha tenido para ellas la verdad? La de sí mismas, la de los otros seres humanos, la del mismo narcisista cuando logran identificar su trastorno. 3. Un nuevo reconocimiento de los efectos tóxicos de la crítica. Las víctimas han aprendido a reconocer el daño que puede causar en las personas, en sus niveles de autoestima y confianza, la crítica corrosiva de una persona tóxica. El goteo constante, sutil, del narcisista, sus descalificaciones, su continua desvaloración de las personas, su táctica de invalidar la percepción y los sentimientos de los otros, todo ello tiene unos efectos, francamente, destructivos, tanto a nivel emocional como psicológico. Las víctimas lo saben. La crítica mina la confianza de la persona en sí misma, y si es de parte de una persona que apreciamos, el daño es todavía mayor. En contraposición a esto, las víctimas aprenden los efectos saludables del refuerzo positivo, creer en las personas, reconocer sus logros, potenciar sus capacidades y talentos, valorar sus aportes, respetar sus sentimientos. Esa es la actitud de un corazón verdaderamente grande, los rasgos de una persona medicina. 4. Una conciencia nueva sobre la realidad de la empatía. Las víctimas son conscientes de la importancia de la empatía. Antes de vivir la experiencia del abuso conocían el término empatía, y pensaban, ingenuamente, que todas las personas eran capaces de experimentar en sí mismas, los sentimientos y emociones de los demás. Fue sobrecogedor para ellas darse cuenta que no, que hay personas que carecen de esa capacidad tan connatural para ellas. La empatía emocional. Vivir el abuso narcisista significó para las víctimas, en ese sentido, descubrir un mundo que desconocían totalmente. La existencia de personas que no son capaces ni de conectar emocionalmente con otras, ni de ser recíprocas en sus relaciones interpersonales. 5. Un descubrimiento. La existencia de personas depredadoras y malignas. Relacionado con lo anterior, las víctimas han tenido que aceptar la realidad de la existencia de personas verdaderamente malignas y perversas. No son enemigos directos, actúan y viven como gente normal. Una vez que se adueñan del corazón de sus presas, las destruyen, deliberadamente, a nivel emocional y psicológico, y luego las desechan. Esto chocaba con su visión ingenua de la vida. Es cierto que son trastornados, que sufren una patología psicológica, pero tropezarse con tanta maldad, saber que existe, es comprobar que el mundo no es un lugar tan seguro como pensaban, que hay depredadores mezclados entre ellas, que habían vivido, hasta ese momento, en la inocencia. 6. Una valoración nueva. Importancia del conocimiento para resolver los problemas.
Otra verdad que aprenden las víctimas a través de esta experiencia, es que hay ciertas ideas que les han transmitido por todas partes, y que pueden hacerles mucho daño a la hora de enfrentar una relación abusiva. Por ejemplo, no es cierto que el amor lo puede todo, puedes amar y amar al agresor narcisista, y sin embargo él seguirá siendo lo que es, un trastornado narcisista y nada más. Con el narcisista tampoco funciona aquello de las cosas se resuelven dialogando, o la creencia de que no existe nada imposible. Todas estas frases se pueden convertir en una trampa. Las víctimas descubren que lo que rige para el resto de las relaciones humanas, no funciona con el narcisista, el cual percibe el mundo bajo una lógica distinta. Precisamente, porque han de comprender la realidad del narcisista, y evitar sus mentiras y manipulaciones, el conocimiento serio de su trastorno ha sido para ellas imprescindible a la hora de escapar de sus garras y avanzar en su camino de recuperación. 7. La experiencia de una compasión nueva, especialmente hacia otras víctimas. Quizás uno de los frutos más hermosos de haber sufrido el abuso es la compasión nueva que sienten las víctimas hacia las personas que han vivido, o viven, experiencias similares a las suyas. Las víctimas son gente empática. Siempre se han sentido conmovidas por los casos de maltrato y abuso que conocían por las noticias. La diferencia está en que ahora tienen una comprensión nueva de esta realidad, la cual resuena en ellas mucho más que antes. En este sentido, el haber sufrido el abuso narcisista las ha convertido en personas más compasivas y solidarias, y ello, humanamente, las ha enriquecido enormemente. Es más, reciben con humildad y agradecimiento cualquier gesto de afecto y atención que reciben, han aprendido a valorarlo. Quizás necesitaban atravesar esta tribulación, para aprender a apreciar mejor los signos de bondad que la vida les ha ido regalando a lo largo de su camino. 8. Un convencimiento nuevo. Sea cual sea su situación, siempre hay salida. Por último, las dificultades que han atravesado para salir del engaño del narcisista y avanzar en su recuperación, han convencido a las víctimas de una gran verdad. Siempre hay salida. Por más hundidas que se sientan, por más que fracasen en sus intentos por romper las cadenas que las atan a su depredador, siempre hay salida. El abusador no tiene, ni tendrá, la última palabra en sus vidas. Perderán algunas batallas, pero la victoria final les pertenece. Estas personas son testigos de la asombrosa capacidad de recuperación que tiene el corazón humano. Hay miles de testimonios, hombres y mujeres que han vivido experiencias límites en sus vidas, que han conocido el dolor, el fracaso, la enfermedad, la pobreza, el abandono, y que sin embargo han logrado levantarse de su postración y salir adelante. La historia de una víctima, mi historia, tu historia, no termina en el relato demoledor del abuso que ha sufrido, termina en la superación de su condición de víctima, en el testimonio de cómo reconquista su libertad y se convierte en una superviviente. No hay situación humana tan cerrada que no podamos superar, por eso no desistamos en nuestro empeño. Hay salida, amigos, siempre hay salida. Las enseñanzas.